diputado Carlos Portillo intentó sin mucho éxito explicar para qué viajó en época de Año Nuevo, durante el año pasado, a un congreso en Las Vegas. El parlamentario aseguró que tenía muchas cosas y es por eso que no recuerda de qué se trató el congreso. El pintoresco legislador reiteró que los datos sobre su estadía en un curso de gestión financiera y presupuesto público en los Estados Unidos están disponibles para quienes quieran, pero lo curioso es que estuvo con un monto para su manejo de 19.509.000 guaraníes, del 27 de diciembre del 2013 al 5 de enero del presente año. Portillo trató de justificar en medio de varios zigzagueos, como se dice en la jerga futbolística, para eludir las preguntas. Sí, así como dije, vuelvo a repetir de que todo está en la cámara, acá en la página web, pueden ingresar para que puedan. ¿Pero así va un proyecto de ley ese viaje específicamente? Sí. Existe en la cámara, como pueden mirar, porque se trata de administración de finanzas públicas, ¿verdad? Del presupuesto. Se pueden mirar, eso sin ningún problema. Días atrás, Portillo mencionó que no recuerda qué específicamente rescató o retuvo del curso porque realiza como parlamentario varios viajes y actividades. En cuanto al reglamento aprobado, se establece la limitación de los viajes a solo 3 por año por cada parlamentario. Por otra parte, la estadía en el exterior de los viajeros podrá ser de solo 5 días, para lo cual los viáticos igualmente se limitarán. Además, los viajes deberán responder a las funciones inherentes de los legisladores. De esta manera, solo podrán acceder con dinero público si son designados como representantes, por ejemplo, para el Parlatino. Tenemos que probablemente viajar más de 3 veces al año por las reuniones ordinarias y extraordinarias, y en mi caso particular, que formo parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, en la sesión última se trató de que con 4 reuniones al año que se está haciendo, prácticamente se está reduciendo esta comisión a una comisión de trabajo testimonial. En solo 11 meses, los parlamentarios gastaron más de 1.000 millones de guaraníes en viáticos. Los más criticados fueron los de un congreso de misericordia, donde fue el diputado Purificación Morel y su colega Jorge Baruja, quien evitó hablar de su viaje a Cancún en enero último a un congreso de menopausia, que en realidad se desarrolló en mayo. Este último no tuvo más salida que terminar devolviendo su viático.